Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes a todos. Pues encantada de estar nuevamente con ustedes, compartiendo algo de información para ayudar a las empresas, pues, a obtener sus resultados y a mejorar su clima laboral. Muy bien. Moni, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos y pues por darte este tiempo tan importante, tan valioso, para compartir justamente esas experiencias que tú tienes de este tema tan importante que es el clima laboral. Oye, Moni, y a ver, cuéntanos, ¿cómo vives tú este tema del clima laboral en el ambiente profesional, en el ambiente profesional día a día, allá con las empresas en las cuales asesoras? ¿Cómo vives este tema del diario, Moni? Bueno, mira, en principio es importante que entendamos que las organizaciones realmente quien las hace somos la gente, ¿no? Una organización no está hecha por un edificio, una organización pues la hacen desde los accionistas, los directivos, gerentes, supervisores, el personal operativo y todos los que colaboramos en una empresa, pues hacemos a la organización, ¿no? Entonces, es importante cuando hablamos de un entorno laboral, establecer las bases con las que la empresa quiere trabajar, ¿no? Que eso nos va a ayudar a lo que se conoce como cultura organizacional, ¿no? Entonces, lo que tiene que tener cualquier empresa hoy en día y bueno, y siempre, es hacia dónde quiere ir y cuál es la cultura que quiere implementar para lograr los resultados esperados, ¿no? Y en línea con eso, establecer la estrategia laboral que quiere desarrollar en su empresa. Obviamente, si una persona se siente a gusto, cómoda en un entorno de confianza, de respeto, donde todas las opiniones son escuchadas y valoradas, pues la persona va a dar su máximo potencial, porque va a estar a gusto en el entorno donde trabaja, ¿no? Es importante mencionar que hoy en día, a pesar de la pandemia y a pesar de que pues ya muchas organizaciones hoy están trabajando en home office, finalmente pasamos mucho tiempo de nuestra vida dentro de una organización donde estamos trabajando. Entonces, lo mejor que puede suceder es estar en un entorno agradable de confianza, ¿no? Y eso no se logra así por magia. Eso es importante que las organizaciones lo sepan. Eh, Digo, el primer elemento para llegar a una cultura laboral agradable es establecer cuáles son esos lineamientos y parámetros de la cultura organizacional que quiere lograr una empresa. Y en línea con eso, contratar a la gente con el perfil correcto para lograr la cultura en una organización, ¿no? Fíjate, por ejemplo, yo que trabajé 25 años en Procter, me hacían mucha burla y me decían, es que todos los procterianos están cortados con las mismas tijeras. Pues, y eso no es casualidad, no es casualidad, es que se diseña un perfil para lograr la cultura organizacional que tiene una empresa. Entonces, se establece primero eh, cuáles son los elementos culturales que quiere la empresa, cuáles son los objetivos y principios con los que va a trabajar la compañía y en línea con eso, entonces se establece una estrategia laboral. Esa estrategia laboral, que es establecer pues políticas y procedimientos, cómo queremos una cultura, un ambiente laboral de inclusión, queremos un ambiente laboral de respeto y compromiso, y para lograr eso tenemos que alinear mucho el perfil de gente que queremos contratar en nuestra compañía, porque no todos estamos hechos para trabajar en la misma organización.
Por eso afortunadamente hay muchas organizaciones en México y en el mundo con culturas organizacionales completamente diferentes. Entonces, cuando yo, empleado, entro a trabajar a una empresa y me doy cuenta que mis principios personales, mis valores personales están en línea con los valores de la empresa, entonces hago ese primer clip y eso me va a ayudar a, pues, a lograr un mejor ambiente laboral, ¿no? En una empresa donde yo me siento con la confianza de dar mi opinión, de expresar mis ideas de mejora, de hablar claramente lo que sí me gusta, lo que no me gusta, sin sentir que va a haber un evento que no sea favorable en mi desarrollo profesional por estar comentando lo que yo veo, pues obviamente eso va a favorecer a que la gente participe y se mejore el ambiente laboral, ¿no? A ver, tú nos estás comentando y nos estás hablando y te refieres a principios y valores, ¿sí? Ujú. Estos principios y valores, pues son los que cuando llegamos a una organización, inclusive los tienen por ahí muy visibles en algún cartel, ¿no? Ujú. Honradez, empático, etcétera, ¿no? Entonces, Ujú. mi pregunta es, estos valores, pues generalmente, pues siempre van a estar acorde con lo que yo soy en mi vida diaria. Sí. Sí, entonces, ¿cuándo es cuando yo entro a una empresa y veo esos valores y digo, ay, no, este valor de la honestidad, este no me aplica porque yo no soy honesta? O cómo es que yo me debo de identificar con esos valores que la empresa tiene, Moni? Ujú. Mira, hay principios que son como muy lógicos que va a tener la mayoría de las empresas. Honradez, que Respeto. obviamente se espera que cualquier persona que entra a cualquier organización tenga honradez y respeto. O sea, son elementos clave, ¿no? Sí, O sí. sea, pero hay otro tipo de principios, como por ejemplo innovación, uh-huh, eh, cambio continuo. Entonces, obviamente, te digo, principios tan claros como lo que es la honradez y el respeto, pues se espera que cualquier persona esté alineada a esos principios y valores, ¿no? Pero, por ejemplo, puede ser para una empresa esta parte de innovación, un principio de innovación muy importante. Y si yo no soy una persona que me guste estar buscando nuevas maneras de trabajar o innovar ciertos procesos, ¿no? Pues me voy a sentir incómoda al momento de estar en un ambiente donde estamos hablando todo el tiempo de De cambios y cambios. de innovación, ¿no? Entonces Ok. ahí es donde, pues, no, a mí me gusta quizá a lo mejor un ambiente pues más tradicional, sin tanta innovación, que yo sepa perfectamente cómo voy a trabajar, cómo se desarrolla un producto. Entonces, ahí es donde no voy a estar en línea con esos principios y valores, ¿no? Creatividad, innovación, pues puede ser un valor, o otro valor puede ser servicio al cliente, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues, y hay clientes no nada más externos, hay clientes internos dentro de una organización. Entonces, si yo voy a lo mejor, a mí no me encanta este tema de servicio al cliente yo me enfoco en lo que es mi trabajo y lo que quiere el otro, pues no me interesa tanto, ¿no? Pues a lo mejor tengo que buscar una empresa distinta donde yo me pueda desarrollar de una manera correcta, ajá, en un ambiente agradable. Es a lo que me refiero, ¿no? Muy Cuando bien. hablamos de principios y valores. Muy bien. Pero entonces, Mónica, ese sería lo ideal. ¿Sí estamos? Eso sería lo ideal. Claro. Y yo entro a una empresa y veo que sus valores dicen que es innovación. Y digo, híjole, pero no, es que sabes que sí me interesa, ya me interesa, me urge trabajar. Porque bueno, sobre todo por esto de que mucha gente, pues perdimos empleo en este año y demás, no, pues no, ya me urge. Y me postulo aún cuando no esté.
yo en acorde con esos valores, ¿sí? Entonces, entiendo pues que en el departamento de capital humano, el cual va a ser todo el proceso de reclutamiento, ¿sí? Ahí se tendrán que dar cuenta que yo no soy la persona indicada. Sí, para eso, por ejemplo, una de las herramientas que tenemos para crear un correcto clima laboral y una cultura organizacional es establecer el sistema de reclutamiento, ¿no? Ahí, desde que es el primer filtro donde vamos a ir asegurando que la gente que contratamos va en línea con esos principios y valores, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través de, pues, aplicar pruebas psicométricas, algunas pruebas de evaluación de ciertos temas, y un elemento muy importante es la entrevista, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que, por ejemplo, dicen la entrevista y ponen a alguien a entrevistar que no tiene toda la experiencia y no hay un formato estándar de las entrevistas. Ajá. Entonces, si empezamos a trabajar con ese tipo de herramientas y establecemos, por ejemplo, un tipo de entrevista que es abierto, pero que va sesgado hacia encontrar a la gente que va en línea con nuestra cultura, ajá, pues va a ser mucho más fácil. No te estoy diciendo que sea, que con esto vamos a evitar que alguien que no tiene el perfil entre a la organización, pero sí es un filtro muy importante, ¿no? Ya estando dentro de la organización, pues ahí la persona pues se va a ir dando cuenta de si realmente esa empresa está alineada con lo que quiere, ¿no? Y es donde se va a poder desarrollar, ¿no? Yo fíjate que una de las cosas que le digo mucho a la gente es que al final del día, en una empresa no se contratan niños, se contratan en México y en el mundo, pues empresas ya serias, formales, pues van a contratar a adultos, ¿no? Entonces, tú como adulto, no es que nadie te pone una pistola para contratarte en una empresa. Tú te contratas porque algo viste que te gustó, que te interesó, que esté cerca de tu casa, que la cultura organizacional te gusta, que te guste el salario, que sientes que puedes desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Y entonces, al final del día, si tú adulto decidiste estar en una compañía, es porque te sientes a gusto y puedes desarrollar tu potencial dentro de esa compañía. Si no es así, pues la verdad es que la gente debe de tomar la decisión de buscar una organización donde pueda sentirse feliz, porque al final del día pasamos muchas horas de nuestro día en una organización, ¿no? Y si yo no me siento contento de trabajar en esa empresa, la verdad es que voy a empezar a crear un ambiente laboral pues que no es propicio, ¿no? Ahora, claro que para lograr el ambiente laboral correcto, tenemos que dar mucha capacitación. ¿Mucha capacitación a quién? Obviamente a todo este mando de dirección y de gerencia, pero es muy importante capacitar y desarrollar a la gente que es ese liderazgo inmediato a la parte operativa. Porque muchas veces descuidamos ese nivel y es donde realmente se hace la práctica laboral, ¿no? Entonces, tenemos que otra herramienta importante para crear un ambiente agradable de trabajo es esta parte que te digo que es el ambiente, el que la gente entienda cómo se hace un buen ambiente laboral. Y un buen ¿Cómo lo ambiente hacemos? laboral. ¿Cómo lo hacemos, Moni? ¿Cómo hacemos Bueno, ese buen ambiente laboral? lo El clima, primero, que tiene que ver, por supuesto, con el clima laboral. lo primero es que en la capacitación, primero partamos de las políticas y de los procedimientos. Hay las políticas en qué? Todas las políticas
que tocan a la gente, ¿no? Ahora con la norma 35, pues están haciendo las políticas de inclusión, no hostigamiento, o sea, varios elementos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es capacitar a la organización, es decir, a ver, en esta organización no discriminamos a nadie, ni por raza, ni por sexo, ni orientación sexual, no tenemos ningún tipo de discriminación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, entrenamos en ese punto. Después, ¿cómo es que no discriminamos? Porque luego es muy chistoso porque mostramos la política, pero no le decimos a la gente que muchas veces el contar un chiste puede traer una discriminación, el burlarnos de alguna persona, decimos, ay, es que es una pequeña burla, es que no quisimos ofenderlo, pero muchas veces ofendemos con ciertos chistes, con ciertos comentarios, entonces tenemos que ayudarle a la gente a entender qué tipo de cosas no hacen que se tenga un buen clima laboral y qué tipo de conductas no hacen que se respeten esas políticas, ¿no? Tampoco es que, bueno, ahora ya no puedo hablar de ningún tema, ¿no? Podemos hablar de todos los temas, pero siempre en un ambiente de respeto. Ajá. Otro elemento importante para tener un buen ambiente laboral es esta parte de enseñarle a este nivel de liderazgo cómo le puede decir a una persona que tiene un problema de desempeño. Ajá. Muchas veces lo que pasa es que los jefes, los supervisores, los gerentes, la dirección, no tiene las habilidades para poderle decir a una persona que tiene un problema de desempeño. Entonces lo va dejando en el cajón, ¿no? Y cuando ya la persona está en un nivel muy bajo de desempeño, pues ahora sí ya tenemos una bomba enfrente de nosotros. Cuando ya el cajón está muy lleno, ¿no? Exactamente. Lo Cuando fuiste desde dejando en el cajón, lo fuiste guardando, uh-huh. Y pues ya se rebasó. Y ya cuando le dices a la persona que tiene un problema de desempeño, ya le estás hablando de 5, 6, 7 cuestiones y la persona pues muy molesta te dice, oye, pues a mí me hubiera gustado que cuando todo esto empezó me hubieras dicho que mi desempeño no era el correcto. No era el óptimo, sí. Uh-huh, ¿no? Entonces te digo, todos estos elementos ayudan o no ayudan a crear un buen ambiente laboral. Ahora, entonces si a quiere todos decir, estos... perdón, Moni, entonces quiere decir que la retroalimentación que le des a las personas que están dependiendo de ti o están bajo tu mando, tiene una técnica. Uh-huh. No es decir, oye, ven y regañarlo, por llamarlo así, o llamarle la atención, sino que exacto, esto tiene una técnica específica. ¿Sí es correcto? Sí, exactamente, porque por ejemplo, la retroalimentación en principio tiene que ser hacia el comportamiento, no hacia la persona. A ver, danos un ejemplo, Moni. Un ejemplo, por favor. Vamos a suponer. Tú estás teniendo problemas de cómo operas una máquina. ¿Ah? Tú podrías, hay muchas maneras de decirle a la persona que no está haciendo lo correcto. Una puede decir, oye, eres un bruto. ¿O que no estás entendiendo el procedimiento? ¿Que no leíste el manual? 5 veces que te entreno en la práctica y no la sigues y estás teniendo error tras error, pues la persona que siente, en lugar de entender el proceso de retroalimentación, dice, oye, no me ofendas. Entonces, ya no fue una buena te lo dicen, ¿no? Y cuando te lo dicen y se atreven a decírtelo, porque a lo mejor cambio, no te lo dicen. Sí, y te digo, y ya cuando es un problema muy grande, entonces, pues ya está muy desgastada la relación, ¿no? Ya el vaso está muy lleno. Entonces, ya estoy muy enojado contigo de que van varias veces que cometes ciertos errores. Si desde la primera vez que la persona empieza a tener problemas de desempeño, nos acercamos a la gente
en una sesión, aparte del resto del equipo, en una oficina, en una sala, donde estamos tú y yo, y entonces yo te digo, a ver, lo primero que tengo que hacer, por ejemplo, es decirte algunos elementos de lo que estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque eso ya abre la comunicación, ¿no? Entonces, después no es el famoso pero y te digo, a ver, pero estamos teniendo un problema en la operación, ¿no? Entonces, quiero entender cuál es la razón por la que en el último mes, pues estamos teniendo este porcentaje de merma, por ejemplo, en un proceso de manufactura, ¿no? Y el comportamiento que yo veo en ti es que no pones atención al procedimiento operativo. Pues, ¿qué vas a hacer tú el que tiene el problema? ¿Y qué necesitas de mí para que tú puedas mejorar? ¿No? Muy bien. Entonces, a ver si entendí, Moni. A ver si entendí. En un ambiente agradable, en una sala de juntas, le dices, oye, bien, bien por esto. O sea, le dices las cosas que está haciendo bien. Pero no utilizas la palabra pero, porque el pero invalida, ¿es correcto? Exacto, invalida. Tú le El pero dices, invalida todo lo bueno que ya le dijiste. Entonces haces una separación. Esto está muy bien, lo felicitas, lo aplaudes, bla, bla, bla. Quitas el pero y ahora vamos con estas incidencias. ¿Es así? exactamente. Hemos tenido estos problemas. Ahora, muchas veces, cuando ya la situación está siendo más crítica, no empiezas con lo bueno, vas directo a la situación que está teniendo la persona, pero muy enfocado en el comportamiento, en lo que la persona puede cambiar. Porque si a mí me dices, oye, es que a mí, pues, no me gusta tu estatura, pues es algo que no puedo cambiar, ni modo, es una parte de mí, ¿no? Pero lo que sí puedo cambiar es ser más cuidadoso, o leer el procedimiento o levantar la mano para decir, no entendí este ajuste, etcétera, ¿no? Entonces, como puedes ver, hay muchas herramientas y muchos elementos que nos van a permitir crear un buen ambiente laboral. Ahora, estamos viviendo una situación compleja, ¿no? Por la situación de la pandemia. ¿Por qué? Porque además ya del estrés que muchas veces se genera en el entorno laboral, pues ahora le pusimos otro elemento que se llama pandemia, ¿no? Entonces le meto la parte de home office, donde además estoy perdiendo el contacto directo con la persona. Le estoy metiendo que si tengo que ir porque es una planta y la planta pues tiene que seguir operando, pues tener un cubrebocas todo el tiempo, en algunos lugares una careta, y así le vas sumando todos los elementos, ¿ajá? que, ¿cómo se llama? Con los que tenemos que vivir ahorita en la pandemia, la situación de que a lo mejor el negocio no está en la mejor condición económica, y le vas metiendo todos esos elementos de estrés, pues, bueno, puedes tener pues una bomba laboral, ¿no? Porque ahora, además de estar preocupado por mi trabajo normal, pues tengo que estar preocupado por cuidar mi salud, porque si tengo que salir a trabajar, no ser yo el que lleve el virus a mi casa, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que sí tengamos que tener como ser más. Ay, creo que se activó el ¿ya No me te escuchan? escuchamos, Moni. ¿Me escuchan ahí? Sí, Moni, sí te escuchamos. Ah, es que creo que se activó ahí algo. Ok. Sí, sí te Entonces, te escuchamos. digo, pues tenemos que tener más sensibilidad en cómo manejamos a la organización, ¿no? Porque hay más elementos que van a generar un estrés, no nada más un estrés laboral, sino un estrés pues en nuestra vida del día a día. Entonces, sí tenemos que tener como más elementos.
Y bueno, hoy a través, por ejemplo, de la norma 35, que el objetivo de esta norma es mejorar las condiciones psicosociales que nos pueden llevar a tener enfermedades pues por estrés laboral. Entonces, todos estos elementos los tenemos que cuidar muy bien. Pero como te digo, todo va a partir de qué cultura organizacional quiero tener, ajá, la creación de esas políticas y procedimientos, la parte de la capacitación, ¿ah? Y obviamente poner algunos medidores, algunas medidas, algunos indicadores que nos vayan mostrando pues cuál es ese clima laboral. Por ejemplo, un indicador pues sería el nivel de rotación, ¿no? Obviamente en una empresa donde hay poca rotación, pues es que seguramente hay un buen clima laboral, ¿no? Entonces, un indicador puede ser la rotación, otro indicador, por ejemplo, es el porcentaje de capacitación que le estamos dando a la gente, ¿no? Qué tanto se está enfermando la gente, y no hablo por el tema COVID, sino en general, ¿no? Si la gente está sufriendo mucho de algunas cuestiones de gastritis, algunas cuestiones respiratorias, también, o sea, el entorno laboral, pues a veces ayuda o no ayuda a tener este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, pues estar como muy atentos a este clima laboral. Ahora, ¿cómo puedo identificar cómo está hoy mi organización? Bueno, hay metodologías que nos indican, que nos ayudan a ver cuál es el performance o cómo está nuestra organización, cuál es el desempeño organizacional, ¿no? Entonces, y justo en el curso que vamos a dar en el mes de abril, vamos a hablar un poquito de esas herramientas de evaluación de desempeño de la organización. Así como tenemos evaluaciones de desempeño de las personas, también tenemos una evaluación de desempeño de la organización. Entonces, ¿qué vamos a revisar en estas evaluaciones? Pues vamos a ver primero cómo se siente la gente, si las personas tienen claridad de cuál es su rol, su posición, si tienen claridad de cuáles son sus objetivos, si están capacitadas, o sea, si se les ha dado capacitación, adiestramiento, entrenamiento en su posición, cuáles son los sistemas de reconocimiento y recompensa que tiene la empresa, cómo se toman las decisiones dentro de la empresa, cómo es la comunicación, si la información en la empresa es un elemento de poder o se comparte la información, ¿no? Entonces, digo, estas metodologías de evaluación nos van a permitir entender cómo está hoy nuestra organización y qué cosas tenemos que cambiar. Entonces, también en estas metodologías evalúas ciertos elementos organizacionales y también vas priorizando, porque no es que puedas cambiar todo al mismo tiempo. Entonces, se hace una priorización y se toma ahora sí que la regla 80-20, ¿no? Vamos a trabajar en el 20% de lo que me dé el 80% de resultado. Y se hace un plan organizacional para ir mejorando la organización. Obviamente, al mejorar estos sistemas organizacionales, va a tener un impacto muy importante en la parte laboral, ¿no? Muy Cosas bien. que tenemos que evitar, o sea, eh, a veces mm, tenemos que decirle a la gente cuál está haciendo su desempeño, pero tener cuidado con cuestiones como, pues si no te gusta, pues la puerta está muy ancha, ¿no? O sea, eh, créeme que te vas tú y va a haber una fila de 10 que van a buscar tu trabajo, ¿no?
porque además ahorita con pandemia, pues mucha gente se ha quedado sin trabajo y va a haber más de 10 que van a estar buscando tu posición. Ups, o sea, ¿qué va a generar en mí si mi jefe me dice eso? Pues, obviamente no me va a gustar, ¿no? Entonces, también las formas de cómo le decimos a la gente las cosas son muy importantes, ¿no? Entonces, sí es todo un reto, pues, tener un buen ambiente laboral. Digo un reto, mas no es una cosa del otro mundo. Yo creo que hay muchos elementos hoy en día que nos van a ayudar a tener una buena organización y entender qué es lo que le está doliendo a nuestra gente para poder cambiar, ¿no? Sí, Pero tenemos que partir de, pues, de una evaluación, porque cómo vas a mejorar algo que no, como dicen, lo que no se mide, no pues se no mejora. mejora, ¿no? Es correcto. Entonces, dentro de esta parte del ambiente laboral, de la cultura organizacional, de cómo está la organización, pues un elemento primordial es hacer una evaluación del desempeño de la organización, ¿no? Sí. Oye, Mónica, hemos estado hablando reiteradas ocasiones de, de esta parte de la cultura organizacional. Ahora bien, Ujú, ¿quién hace la cultura? ¿Cómo nace? ¿Cómo se implementa? ujú. Cómo se hace? Ok. Bueno, lo primero que tenemos que establecer para crear la cultura organizacional es tener muy claro cuál es la misión, cuál es el propósito de la organización, para qué está creada la organización, porque de ahí van a partir los diferentes elementos, ¿no? Entonces, primero creamos, importantísimo, cuál es la misión, el propósito, cuál es la visión, hacia dónde quiere llegar la compañía y bajo qué principios y valores. Ese es como un primer ejercicio, ¿no? Todas las organizaciones de alto desempeño pues parten con este trabajo. Misión, visión, los principios, los valores organizacionales. Y luego hay diferentes elementos en una organización, ¿no? Entonces, vamos a pensar, bueno, ok, para yo lograr esta cultura organizacional, ¿ah? ¿Qué tipo de gente necesito? Entonces, ahí empiezo a definir, oye, ok, necesito gente que tenga estas carreras, necesito gente a nivel profesional o gente que tenga una preparatoria o gente con una carrera técnica. Entonces empiezo a definir qué tipo de personas requiero en mi organización, ¿no? Te digo, muy importante, antes de esta parte, pues establecer todas las políticas, ¿no? ¿Qué políticas voy a tener? Si va a ser una operación de puro personal administrativo o es una organización que va a tener un sindicato, se manejan, digo, los principios son los mismos, pero hay cuestiones laborales que van cambiando porque en una tengo un contrato individual de trabajo y en otro tengo un contrato colectivo. Claro. Entonces, Oye, Moni, uh-huh, pero fíjate, a mí me llama mucho la atención esta parte que comentas que empezamos definiendo la misión, la visión, los valores, ¿sí? Pero en la realidad, Moni, cuando un emprendedor quiere hacer su empresa, pues, oye, tú y yo nos constituimos y vámonos al notario y ya vamos a empezar a operar y quién va a vender y esa otra parte, pues no la hicimos, pues no se hizo. Oye, la misión, la visión, los valores. Y empieza la operación, ya empiezan a vender y se empezamos a facturar y que ahora necesitamos un contador que nos lleve la contabilidad. ¿Y dónde quedó eso? Esa planeación de la cual estamos hablando ahorita, Moni. ¿O qué bueno, pasa en mira, la vida real? ¿Cómo o en qué momento es que se establecen esta misión, visión, que son las que nos van a llevar justamente pues a lo que estamos hablando de la cultura organizacional? okay, lo ideal sería arrancar con esto.
Obviamente no todas las organizaciones o no muchas organizaciones Nadie, en no México muchas. Ajá. empiezan con estos elementos, pero no importa, siempre hay un buen tiempo para hacerlo. Entonces, cuando no tienes nada de esto, pues empiezas a hacer te digo, un diagnóstico organizacional, que hay diferentes metodologías. Entonces ahí te vas a dar cuenta que pues no tienes ni siquiera una misión ni una visión, no sabes hacia dónde vas, no hay un plan de negocio, ¿no? O es una empresa que trabaja con los objetivos del año, pero no sabe cómo va a crecer dentro de 5 años. Por ejemplo, hoy que estamos viviendo esta pandemia, pues es importante que las organizaciones redefinan cómo van a seguir operando con la situación que hoy tenemos, ¿no? Si van a cambiar algunas estrategias de negocio o cuál va a ser su estructura. Entonces, creo que este es un momento donde las empresas tienen que hacer un alto en el camino y empezar a hacer este trabajo organizacional, porque este trabajo organizacional les va a permitir proyectar cómo va a ser su crecimiento y hacia dónde van. Ajá. Entonces, esto es importante. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo, la mayoría de las organizaciones en México, por lo menos, no nacen nacen a lo mejor con un propósito, quiero pues tener esta empresa para desarrollar este producto y posicionarlo en el mercado y llegar a tantas ventas y tener este porcentaje de rentabilidad. Probablemente esa parte sí la tengan, pero no tienen la otra parte, que es cómo hago un plan de negocio. Ahora, muchas organizaciones van a decir, bueno, es que ¿sabes qué? Eso ya está muy complicado. Mira, yo después de que les cuento una experiencia, después de que salí de Procter, una empresa transnacional, pues, con todos estos elementos, pongo mi consultoría y la primera empresa que me pide apoyo fue un gimnasio con 2 socias, un gimnasio así de gimnasia olímpica y una empresa pequeña y hicimos todos los elementos. Empezamos con la misión, la visión, cuál era el crecimiento que querían en 5 años, qué estrategias se iban a utilizar, cuál iban a ser sus políticas operativas, roles y responsabilidades. Y hicimos todo este trabajo organizacional para una pequeña empresa, porque ni siquiera es mediana, es una pequeña empresa, y hasta la actualidad pues están funcionando con eso, ¿no? Se desarrolló, por ejemplo, no tenían un budget, un presupuesto, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo vas a empezar a medir tu rentabilidad o cómo van tus resultados si no partes de un presupuesto? Entonces, hay muchos elementos que no tienen que ser complicados, que pueden ser muy sencillos para que la empresa pueda estructurarse de una mejor manera. Entonces, pero algo sí es definitivo, y esto sí si una empresa pequeña, una empresa familiar, más bien un negocio pequeño, un negocio familiar, quiere empezar a ser una empresa, va a tener forzosamente que trabajar en esta parte del diseño organizacional. Porque si no, va a llegar un momento que ya no va a tener todos los elementos para seguir creciendo. Se le van a ir muchas cosas de las manos. Entonces, pues sí, es como un rompecabezas que vamos armando y que no tenemos que armar en un día, ¿no? Pero hay elementos clave que sí nos van a permitir iniciar con un buen clima laboral. Y como te dije en un principio, lo más importante en una organización, lo más importante es su gente.
La gente es la que hace la organización. La gente es la que hace la cultura organizacional. ¿Y cómo haces ese cambio organizacional con la gente? Pues todos los días tienes que, ahora sí que comentar y estar alineado con esa cultura que quieres crear, ¿no? Tú no puedes crear una cultura donde quieres tener procedimientos y en el día a día, pues la operación la haces al la y se va. Si tú quieres una cultura donde los resultados se puedan repetir en el tiempo y donde hay un procedimiento para hacer ciertas actividades, pues tienes que reforzar el procedimiento. Y tu sistema de reconocimiento y recompensa tiene que ir alineado a reforzar el uso de procedimientos, ¿no? Porque si por un lado dices, hay que seguir el procedimiento, pero lo que tú reconoces es que la persona usando el clavito arregló un problema en lugar de arreglarlo de manera sistémica, pues entonces tienes un doble discurso, porque por un lado dices que quieres seguir procedimientos y por otro lado lo que reconoces es la acción inmediata y no el uso de un proceso, un procedimiento, ¿no? Entonces, sí son muchos elementos que hay que estar, como te digo, como entrelazando. Sí, muy bien. Bueno, Moni, mira, aquí tenemos una pregunta de nuestro auditorio que te la quiero comentar Sí. para que le demos una respuesta. Nos pregunta Lucy Balcázar, ¿cómo se puede trabajar de manera positiva en una empresa donde tienen contratado a familiares? Es muy común, ¿eh? En la empresa mexicana es muy común que se dé este tipo de situaciones, empresas familiares, ¿no? Sí. Pues mira, como te digo, sí, y vamos a encontrar que la mayor parte de las empresas en México pequeñas y las que empiezan a ser medianas van a ser familiares, ¿no? Desafortunadamente, sí, en este tipo de empresas, pues tenemos que convencer primero al director general, que seguramente es el dueño, de que estos sistemas organizacionales funcionan, ¿no? Y pues lo que vamos a tener que hacer es como un plan estratégico, ir paso a paso teniendo buenos resultados para que Dirección General vea que todos estos temas organizacionales sí funcionan, ¿no? Entonces hay que tener indicadores clave para, para que el dueño vea los resultados, ¿no? Ahora, si es un tema complejo, porque obviamente el que va a ir en sucesión a lo mejor de la dirección general es el hijo del dueño y probablemente no sea el más capaz. Sí, pues. Y sí, pues es un tema complejo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues empezar a tener, pues alinearnos con el hijo del dueño para empezar a implementar los sistemas, ¿no? Porque al final, pues es un hecho que el siguiente director general va a ser el hijo del dueño, ¿no? Entonces, pues Hacer sí, equipo. vamos a hacer equipo, crear sistemas, empezar a dar visibilidad de los resultados. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Sí es un tema que a veces no es tan fácil, pero también cuando Dirección General ve que no va a haber un crecimiento si no hay una estructura distinta, pues, ¿cómo se llama? Va a ser complejo. Tenemos ahora sí que ser muy cautelosos y ir pian pianito, como dicen, paso a paso, para ir convenciendo con los resultados a la dirección general de que trabajar en la organización y
y probablemente no vamos a poder influir en que el hijo del director, del dueño, sea el siguiente director general. Entonces, pues sí, tenemos que hacer como que esas conexiones con el siguiente director general, porque es un hecho que no va a ser, no va a cambiar. Ahora, ya hay empresas en México que se van dando cuenta que necesitan, que ya no es una cuestión de que el siguiente director general sea mi hijo, sino el más capaz. Y probablemente el hijo sea parte del consejo general de toma de decisión de la empresa y no tenga que ser el director general, ¿no? Pero es una evolución con la que hay que ir trabajando, ¿no? Lidiando, ¿no? Y, y definitivamente no tratar de poner todo de golpe, porque es muy abrumador para una empresa mexicana, por ejemplo, familiar, que le quieras hacer un cambio radical en cómo operan. Entonces, lo primero que yo haría es una evaluación de la organización, ver qué cosas puedo implementar de manera rápida, que no tengan una implicación económica, ¿no? Porque también tenemos que entender que también hay limitaciones económicas para implementar algunas cuestiones, pero empezar con cosas básicas que no sean tan complejas de implementar y que tengan buenos resultados. Muy bien. Entonces, en orden de ideas, Moni, emprendedores que dicen, vamos a asociarnos, van al notario, firman y al día siguiente ya está uno vendiendo y el otro está operando y ya están generando ingresos, utilidades, contratan al contador que me lleve la contabilidad, la recepcionista y empiezan a operar y empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y crecieron pues como Dios les dio a entender, Moni. Entonces, ¿en qué momento es cuando tienes que hacer un alto y decir, ya, en este momento ya me tengo que organizar, ya tengo que empezar a ver lo de la cultura organizacional, tengo que ver mi misión, mi visión, mis valores y empezar a hacer todo este plan del que estamos hablando? ¿En qué momento, Moni? Pues yo digo que pues, en el primer momento que te das cuenta que necesitas esto para crecer. O sea, no hay un momento, Alicia. El mejor momento es cuando vas a empezar. Ya empezaste y no lo tienes, pero te das cuenta que lo requieres para seguir creciendo, en ese momento se tiene que hacer, ¿no? Y te digo, es un hecho que si una empresa quiere seguir creciendo, va a tener que tener estructura organizacional, va a tener que tener un sistema de reclutamiento, ¿no? Enfocado al perfil de gente que quiere, va a tener que tener un sistema de reconocimiento, va a tener que tener una descripción de los puestos, va a tener que tener objetivos que quiere alcanzar, estrategias de negocio. Entonces, ¿en qué momento? Pues en el momento en el que se da cuenta una empresa que si no hace este trabajo no va a poder crecer. Ahora, entre más tú trabajes en los sistemas organizacionales en la empresa, pues esto va a ser como un elemento clave para tener empezar a tener un buen ambiente laboral, un ambiente pues estructurado, un ambiente donde está claramente definido lo que sí se puede y lo que no se puede. Entonces, pues, ¿en qué momento es el mejor? Pues cuando te das cuenta de que lo necesitas para crecer, ¿no? Y te digo, y tampoco se trata de implementar al mismo tiempo todo, porque es imposible, sino ver qué es lo que, hacer un plan, que a lo mejor puede ser un plan que te lleve 2, 3 años, ¿eh? Porque esta parte organizacional no se construye en un día. Esta parte organizacional se construye
en el tiempo, con los años, ¿no? Y es un proceso continuo, porque tampoco es, ya, trabajé 5 años en cómo voy a desarrollar mi organización y ya, no, la organización pues va siendo muy dinámica, ¿no? Obviamente se van a ir integrando elementos que antes no teníamos. O sea, antes el elemento, este concepto de home office, pues en México, pues algunas pequeñas empresas lo tenían. Hoy, ¿qué va a tener que suceder? Pues ya el concepto de home office, pues se va a tener que implementar al sistema organizacional. Esta parte de a lo mejor de tiempo flexible, o sea, cosas que la misma tecnología. O sea, ya muchas empresas ahorita con la pandemia se dieron cuenta de que no es necesario que nos reunamos físicamente en un lugar para que las cosas pasen, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues ahora pues estamos 147 personas en una conferencia y no tenemos que estar en el mismo espacio físico. Entonces, estos elementos se integran a toda esta parte de desarrollo organizacional, ¿no? Entonces, no es un proceso, no es un sistema que empiece hoy y termine mañana. Esto es continuo, ¿no? Muy bien. Oye, Moni, tenemos aquí nuestro último tema de la conferencia, de nuestro foro. Los resultados se dan en base a lo que plantea la organización. ¿Esto cómo nos lo explicas, Moni? Bueno, eso es básico. Lo primero que tenemos que tener es establecer cuáles son los objetivos que quiere lograr la organización, ¿no? ¿Y cómo? Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Es como si yo dijera, mañana nos vamos a Acapulco. ¿Ah? O sea, ok, el objetivo es irnos mañana a Acapulco. Y así nada más. Necesitamos ver cómo, a qué hora salimos, o sea, el transporte que vamos a utilizar, llegando a Acapulco, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, ¿cuál es el objetivo de llegar a Acapulco? ¿Vamos a llegar y nos vamos a regresar? O sea, entonces, cuando hablamos de un objetivo, tenemos que establecer cuál va a ser la ruta para llegar, para lograr ese objetivo. Los cómo, los cuándos, quién compra los boletos de avión, ¿no? Porque es lo que muchas veces pasa, ¿no? Estuve yo en una plática de Carla Willock, que es una escaladora, la primera mujer mexicana que escala el Everest por el lado norte, y entonces ella dice que ya estaban en la etapa final para ya llegar a la punta del Everest, cuando se dieron cuenta de que no llevaban una cuerda que era básica para subir, y sin esa cuerda no podían subir porque había un riesgo muy alto y se podían morir, ¿no? Entonces, pues no subieron y tuvieron que bajar. Entonces, el aprendizaje de esto es que sí, el objetivo estaba ahí, llegar al Everest, pero nadie hizo un recuento de que se necesitaba esa cuerda para poder llegar al objetivo de lograr llegar a la punta del Everest. Eso mismo pasa en las organizaciones. Ponemos un objetivo, pero no establecemos cuál es ese camino para lograrlo. Entonces, es importante que establezcamos el cómo, el qué y quién hace eso, pues la organización, ¿no? Y donde todos tenemos un rol clave para lograr ese objetivo. Entonces, yo llevo la cuerda y a lo mejor tú llevas el tanque de oxígeno y otro, entonces vamos definiendo, pues, cuál es el rol de cada quien para lograr ese objetivo y cómo lo vamos a lograr, ¿no? Que es otro elemento importante. Entonces, muchas veces, pues la parte laboral se siente muy frustrada, o sea, no hay un buen clima laboral, la gente no está feliz, porque sí hay esta
tenemos que lograr estas ventas, pero no está el cómo vamos a lograr esas ventas o quién tiene que participar en lograr esas ventas. Sí, muy bien. Bueno, Moni, esto, los empresarios, las personas que arrancan o inician un negocio, pues en principio, pues no saben que tienen que, no sabemos que tenemos que hacer esto, ¿no? Para estructurar mejor el crecimiento de la empresa. Y bueno, y sobre todo también considerar que este servicio no es gratuito, pues, ¿no? Hay que contratar a expertos que sepan y que nos guíen para poder hacer, pues, mejor, para poder llegar inclusive a buenos resultados. Porque si lo queremos hacer nosotros, estamos en la operación, en la venta, en buscando aquí y allá, y a su vez lo queremos hacer, y aparte lo desconocemos el tema, yo creo que sí nos tenemos que asesorar de personal especializado en esto, ¿no? Que nos guíe, que nos oriente, que nos diga, vamos por aquí, luego por allá y más para allá. Sí es así, ¿no? Así es, así es. Es un plan, y por eso te digo, la relación, la cultura laboral, el clima laboral, pues no es algo espontáneo. O sea, hay que trabajar para lograr pues, los resultados que queremos. Muy bien, Moni, pues estamos llegando al final de nuestro foro. ¿Algún comentario que nos quieras hacer para cerrar este tema tan interesante que vimos el día de hoy? No, pues nada más invitarlos a que participen, comentarles que es muy importante establecer pues nuestra estrategia organizacional para tener un buen clima laboral y estar muy atentos a la organización, ¿no? No descuidar ningún elemento y seguir la capacitación en estos temas. Bueno, pues muchísimas gracias por tu participación, por tus comentarios, por tu apoyo, Moni, y pues que tengan todos ustedes una muy buena tarde.